Está Leonardo Chalva, que es analista financiero, en contacto, y también está Sergio Chousa, director de la consultora Sarandí. Gracias a los dos por atendernos. Leonardo, la pregunta que te hago es, bueno, ¿cómo ves las nuevas medidas, la suba de la tasa de interés y lo que yo trataba de explicar, que es un poco el sendero de la política económica en el cortísimo plazo? ¿Qué tal, Maxi? A ver, vos lo explicaste muy bien. Básicamente es la primera medida cuando uno tiene fiebre. ¿Qué hace? Toma un antifebril mientras va y busca las razones del problema de fondo. El problema de fondo en Argentina ya lo sabemos y está más que conocido, y es un problema fiscal. Yo lo que veo que es una receta la que hay que aplicar, que es muy difícil de aplicar en un año electoral. Y de hecho tenemos una experiencia reciente, que fueron los últimos años de Macri, donde tuvo que aplicar una política de sincerar el tipo de cambio, subir tasas de interés, afectar actividad. La actividad hace que bajen las reservas, baje la importación y por ende la utilización de reservas, y todo esto electoralmente es muy malo para el que está en el poder. Entonces, como estamos tan cerca de las elecciones, es muy difícil entrar en un programa de ese tipo. Y eso es lo que está tratando de evitar el gobierno, por ahora con parches, que los parches pueden servir y pueden calmar, digamos, un poco la situación, en tanto y en cuanto haya un horizonte de ir hacia algo, es decir, hacia dónde vamos. O vamos hacia una lluvia milagrosa de dólares, que de nuevo estamos súper endeudados con Wall Street, con el Fondo Monetario, con el mercado doméstico, con todo el mundo, somos unos deudores seriales, o hay una lluvia mágica de nuevo de financiamiento, porque es la gran diferencia que tiene Argentina, por ejemplo, con Brasil, que tuvo una muy mala cosecha, con Uruguay. ¿Cuál es la diferencia que tiene? Uruguay tiene acceso al financiamiento, entonces puede trazar un puente con financiamiento. Argentina ya no tiene más financiamiento y en ese contexto tiene que hacer el trabajo duro. Y el trabajo duro, lamentablemente, es ajustar. Y el ajuste es doloroso, no solo para el gobierno, porque el gobierno está hoy y se le termina el mandato en diciembre, y en el 2019 fue otro gobierno. Es para la gente. Y en un año electoral, enviar ese mensaje, digamos que no es políticamente correcto. Sergio Chousa. Y bueno, sobre la señal de tasa, me parece una medida promisoria, tardía. Denota de alguna forma que hubo cierta falla de coordinación entre el Banco Central y el Ministerio de Economía. Hace una semana, 10 días, que se anunció la anterior suba de tasa, que se quedó evidentemente corta. Era ese el momento previo a la corrida o recién iniciada la corrida, como para dar una señal fuerte de tasa de interés, que nos puede asustar mucho el número anualizado, pero la verdad que en el par a par contra la inflación está en línea, o incluso atendiendo a los próximos datos de inflación que vienen para los 2 próximos meses, puede estar un poquito por atrás incluso. Yo creo que debería ser un marco de política monetaria básico para un país como el nuestro, como tiene Uruguay, como tiene Brasil, como tiene el resto de la región, donde si vos no tenés financiamiento y tenés un problema crónico con tu moneda, si no tenés esa premisa básica de dar tasa de interés positiva, estás en un problema. Más aún en este contexto, donde tenés que generar un contexto mínimo en el cual puedas generar que la codicia le gane al pánico en algún sector, cosa de no estar dando tasa barata para que por otro lado te puje sobre la devaluación, ¿no? Sobre la devaluación de los dólares financieros. Así que me parece una medida acertada, tarde, y no estoy seguro de que sea en la proporción justa. Les hago una pregunta y le pregunto a Chalva, ¿no? Obviamente ante un shock externo como el que está teniendo la Argentina con una sequía que la estimación ahora más conservadora son 20.000 millones de dólares menos, ¿no? La verdad que se van ajustando permanentemente a la baja. Alguien decía que el shock es mayor, porque en realidad son 30.000 millones de dólares, porque 10.000 millones de dólares ya te lo adelantaron el año pasado en los stocks de soja que había en los campos con el soja 1 y soja 2. Pero ante un shock externo, lo que hacen los países, más que el tema fiscal, es una devaluación que compensa el shock externo, que ingresen menos dólares. Lo mismo pasa cuando hay una caída de precios abrupta de países que son exportadores de commodity. Porque inevitablemente esos países en ese momento van a un proceso recesivo que de alguna manera te controla los precios, y la devaluación es lo que te permite que ingresen más dólares y que salgas con una salida exportadora que genera más dólares a futuro todavía.
La Argentina no puede devaluar porque tiene 110, 120% de inflación piso proyectada. Y eso significaría, un toda devaluación es 15% de inflación mensual hoy. Hay distintos cálculos que podemos hacer y demás, que no lo soporta ningún gobierno, mucho menos este que está. ¿Cuál es, te pregunto, Leonardo Chalva, cuál es la dinámica que vos ves para que ese escenario, que obviamente es la expectativa que hay en el mercado, pues se han disparado las expectativas de devaluación, eso se ve en el dólar futuro, del dólar oficial futuro, y en la curva, que es lo que marca también esta tasa de interés acomodándose al 140% efectivo anual, ¿cuál ves que es la salida para salir de eso si vos no querés devaluar en el corto plazo? Mira, nosotros tenemos una experiencia en este sentido, salvando la diferencia que fue la convertibilidad. Vos no sincerás el tipo de cambio, vas a ajustar por cantidades. Y además tenés un problema ahora, porque el cepo es muy fuerte y hay muchas empresas que forman parte de ese cepo, que por ende, como acceden al MULC, no buscaban otro tipo de dólar. Ahora, si no va a haber dólares y vos no sincerás el precio, y no le vas a dar al importador dólares, el importador deja de tener un incentivo para estar en el MULC y puede saltar, si es que ya no está saltando, al MEP o al CCL. Porque ¿cuál es el sentido de permanecer encepado? El sentido de permanecer encepado es que me den dólares oficiales. Pero si dólares oficiales no hay, dejo de tener un incentivo para estar en ese mercado. Y ahí hay un enorme riesgo para el gobierno, que no se trata solamente de la dolarización de algunos flujos, sino que se te empiecen a dolarizar los stocks. Entonces, definitivamente, si vos no ajustás por precio, vas a ajustar por cantidades y la recesión va a ser mucho más profunda. Y desde el punto de vista financiero, creo que el problema está en los stocks y los incentivos para permanecer en el MULC. Sí, básicamente que no se te corran el stock de plazos fijos, que no se corra el dólar, y el de la deuda en pesos, que ojo que con esta suba la tasa de interés de las LELIQs, obviamente el Tesoro tiene como ayer, que es una renovación fuerte, exitosa de la deuda en pesos, pateando para adelante, pero claro, ya no pudo ofrecer prácticamente tasa, hubo una parte muy pequeña que pudo renovarla con tasa, con 135% efectiva anual. Esa tasa siempre debe quedar por arriba de la tasa que ofreces en las LELIQs, para que haya algún incentivo para renovar la deuda en pesos con tasa. Pero bueno, el Tesoro tiene otro instrumento que no le da a los ahorristas el banco, que es el instrumento, toma un bono ajustado por tipo de cambio oficial o por inflación. Y si se dispara el dólar, ganás. Y si se dispara más la inflación, ganás más. Entonces, eso le permite al Tesoro ir renovando la deuda en pesos. Pero el riesgo principal es el ahorrista, que tenés que ofrecerle una tasa de interés atractiva y también una perspectiva para que no corra al dólar. Eso es un poco lo que vos contabas del riesgo de los stocks. ¿Cómo estás viendo esto que decíamos de, esta economía ajusta por cantidades, es decir, vamos a una recesión mayor, o tiene el riesgo también de que tarde o temprano terminen devaluando? Primero, cuando vos pones un objetivo de política económica, definitivamente hoy el objetivo del gobierno es plan llegar, ¿no? Digamos, poder pasar la antorcha y evitar un escenario de crisis severa, con espiralización nominal. Bajo esa premisa, obviamente no estás en un escenario de primero mejor, tenés que apuntar a algún otro escenario que sea un segundo mejor, y en ese sentido la recesión te resuelve dos problemas, uno vinculado a la falta de dólares, obviamente por la elasticidad de las importaciones, y por otro lado posiblemente te discipline algo parcialmente la dinámica de precios. Así que, digamos, estás obteniendo dos objetivos en simultáneo, dándole machazo, chicotazo a la actividad económica. Obvio, nadie quiere hacer eso, menos en un año de elecciones, pero la verdad que el año pasado y en 2021 también no pudiste capitalizar el crecimiento económico en términos de variables que le interesan al gobierno, como la recuperación de salarios reales, una mejor distribución del ingreso. Así que si tuviera que resignar una actividad hoy, definitivamente resigno actividad. Chalva, ¿querías decir algo para cerrar? No, a ver, justamente la experiencia que tuvimos de no salir de un tipo de cambio atrasado, como tuvimos en la convertibilidad, al final del día terminás teniendo que corregir el tema cambiario. Lo que pasa que, dado que estamos tan cerquita de las elecciones, da la sensación de que es una tarea que le queda para el próximo gobierno o tal vez para el plazo que venga después de las elecciones y la asunción del nuevo gobierno. Entonces la discusión
como bien decía Sergio, es más que nada, bueno, tratemos de llegar y después vemos cómo solucionamos los problemas de fondo. Leonardo Chalva, gracias, Sergio Chousa.